Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es jueves 14 de septiembre. Y hoy estudiaremos el camino a la victoria. ¿Para cuántos cristianos el camino a la victoria está delante? Para todos. ¿Cómo debemos caminar hacia la victoria? ¿Cómo podemos obtener esa victoria? Porque el Señor nos dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cómo podemos nosotros obtener esa victoria para poder ser parte del reino de Cristo? Como nos dice la lección, aunque siempre se librará un conflicto interior entre la carne y el espíritu en el corazón de cada creyente. Quiere decirnos que va a haber una lucha diaria entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne quiere gobernar y el espíritu también anhela gobernar. Y el campo de batalla es nuestra mente. Y es la voluntad de cada creyente el que decidirá quién gobernará. Pero el que está en Cristo es nueva criatura, o debe ser nueva criatura. Debemos de estar ahora obedeciendo a la voz del Espíritu para que podamos obtener la victoria. La vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. El cristiano nunca debe ser o caminar por el fracaso o por la vida de pecado. Ya no. Porque en Cristo Jesús obtenemos la fortaleza para ser vencedores del fracaso y del pecado. No debemos quejarnos o buscar excusas de que estoy viviendo o haciendo esto por tal o cual circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él recibo la fortaleza para el caminar victorioso del día a día. Según Gálatas, del capítulo 5 al 16 al 26, ¿cuál es la clave para vivir una vida en la que el Espíritu reine sobre la carne? ¿Cuál es la clave para mí y para usted para poder vivir una vida cristiana
victoriosa. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Ese es la primera clave, que lo encontramos allí en el versículo 16. Dice, andar en el Espíritu. El verbo que se utiliza aquí es peripateo. ¿Qué significa ese verbo griego? Que literalmente significa andar alrededor o seguir. ¿A quién tenemos que seguir? Al Espíritu Santo. Los seguidores del famoso filósofo griego Aristóteles llegaron a conocerse como los peripatéticos, porque seguían a Aristóteles. Ahora nosotros, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿O por qué nos llaman cristianos? Porque somos los peripatéticos de Jesús, o sea, los seguidores de Jesús. Seguimos en todo momento y en todo lugar donde Él va. No vamos donde nosotros queremos, sino vamos donde Él va. Si Él no va, yo no voy. Ese es uno de los secretos para vivir la vida cristiana en victoria. Por eso nos dice en el verso 16, andad, peripateo, que siga a Cristo. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente implica que Pablo no está hablando de un andar ocasional, sino más bien de una experiencia diaria, continua. No apartar la vista de Jesús. Así es que debo de vivir el día de hoy teniendo en mi mente a Cristo. Luego el segundo verbo lo encontramos en el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Entonces dice ser guiados. ¿Qué significa? Dice ser guiados. Es Él el que nos dirá a dónde ir. No seré yo el que diré a dónde quiero ir, sino que es el Espíritu Santo el que me guiará. Yo solamente obedeceré. Debo de obedecer al Espíritu Santo. Y esa es otra clave para vivir una vida victoriosa en el Espíritu. Es necesario que nosotros, por eso dice el segundo verbo, es ser guiados. Esto sugiere que también debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a dónde deberíamos ir. No nos toca a nosotros guiar, sino
seguir. Porque si nosotros tomamos la batuta y decimos ¿a dónde quiero ir? No, yo no sé qué es lo que va a haber más adelante, hacia dónde me va a llevar la decisión que tome, pero si es el Espíritu Santo el que dirige, tendré la seguridad que todo va a ir bien. Luego el otro verbo también lo encontramos en el 5:25. Si vivimos pero dice aquí, si vivimos por el Espíritu. La palabra si vivimos es la palabra sao. Pablo está haciendo referencia a la experiencia del nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente. O sea, vivir por el Espíritu es dejar de vivir la naturaleza que teníamos antes y comenzar y continuar viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Sao. Pablo está haciendo referencia a la experiencia del nuevo nacimiento que debe marcar la vida de todo creyente, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, ¿cuántas deben de ser nuevas? Dice, todas son hechas nuevas. Una nueva experiencia, una nueva vida espiritual, donde Cristo sea el que reine, el que gobierne nuestras vidas. También encontramos otra palabra, andar. Pero usted dirá, ya la estudiamos, la palabra andar, que se encuentra en el verso 16. Pero en el verso 25 nos vuelve a mencionar, andemos también por el Espíritu. En el versículo 16, el apóstol Pablo utiliza la palabra peripateo, pero en el versículo 25 él no utiliza esa palabra, él utiliza otra palabra, estoicheo, que está refiriéndose a algo diferente a lo que había dicho en el verso 16, cuando nos dice andar por el Espíritu. La palabra traducida como andemos es diferente a la del versículo 16. Aquí la palabra es estoicheo. Es un término militar que literalmente significa formar una línea, mantener el paso o ser conformista. ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Qué idea me está dando? Estoicheo. Andar por el Espíritu. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién va a la cabeza en ese término militar, del batallón? ¿Quién va dirigiendo? El Espíritu Santo. Debo de formar línea para seguirle a Él. No es lo que quiero, lo que haré, sino lo que el Espíritu Santo me indica que debo hacer. Por eso dice,
formar línea, mantener el paso. Cuando me dice andar por el Espíritu. Pero también me dice que la idea aquí es que el Espíritu no solamente nos da vida, sino también dirige nuestra vida a diario. El secreto, la clave para vivir una vida de victoria día a día es permitir que el Espíritu Santo dirija mi vida el día de hoy. Y para eso tengo que obedecer lo que Él me diga. Él dirige, yo obedezco. Él guía, yo camino detrás de Él. Pero también hay otro versículo aquí que me dice en el versículo 24. Pero los que son de Cristo, somos de Cristo. ¿Qué nos dice? Han crucificado la carne con sus pasiones. Debemos entonces, cuando dice crucificar la carne, o sea, ya no alimentar la carne. Como hemos estudiado anteriormente, la carne, la naturaleza carnal, existirá en nosotros hasta que Cristo venga o hasta que descansemos esperando a Cristo en la muerte. La naturaleza carnal vivirá en nosotros como un cadáver o como un ente vivo, dependiendo de nosotros, dependiendo de cada uno, si lo alimentamos o no lo alimentamos. Por eso nos dice, crucificar la carne es dejar de alimentarla. Que sea un cadáver en nosotros. Y de esa manera no será una molestia grande. Todos nosotros hemos tenido diferentes cosas que antes hacíamos o comíamos. Pero venimos y aceptamos al Señor Jesucristo. Y a mí me gustaba tomar café, mariscos y otras cosas que comía, pero 37 años que dejé esas cosas y para mí ya no son una tentación. Pero ahí está el cadáver adentro, el cadáver del café, el cadáver del marisco, el cadáver de la carne de cerdo. Ahí está el cadáver, pero ya para mí no es algo que me moleste. Por eso nos dice, crucifiquemos la carne, ya no le demos de comer, para que podamos vivir el día de hoy una vida victoriosa en el Espíritu. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No. Pero daremos muerte a la tentación a pecar.
Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Esto se encuentra en El Hogar Cristiano, página 112. El seguir a Cristo no significa estar libre de conflictos. No es un juego de niños. No es ociosidad espiritual. Todo el gozo del servicio de Cristo significa la sagrada obligación de enfrentar a menudo duros conflictos. Seguir a Cristo significa duras batallas, labor activa, guerra contra el mundo, guerra contra la carne y el maligno. Las victorias ganadas por Cristo en guerra dura y cruenta serán nuestro gozo. Estamos alistados para luchar, no por la comida que perece, sino por la comida que va a vida eterna. Se requiere una vigilancia continua para ser fieles hasta la muerte, para pelear la buena batalla de la fe hasta que termine la guerra y como vencedores recibamos la corona de la vida. Esto está en Los Lugares Celestiales, página 119. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera, y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu, y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas. El deseado de todas las gentes, página 159. La palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de la calidad requerida. Amor no fingido de los hermanos. Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados y acciones abnegadas. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos y las energías, hasta entonces latentes, son despertadas para cooperar con Dios. Los Hechos de los Apóstoles, página 414. Cada uno de nosotros somos llamados a caminar diariamente con Cristo hacia la victoria. Pero la pregunta que se nos hace: ¿qué cambios y decisiones debes tomar para obtener
las victorias que se te prometen en Cristo, victorias que hasta ahora no están pudiendo lograr. ¿Qué cambios? La pregunta es, ¿qué cambios tienes que hacer? ¿Qué decisión debes tomar para obtener las victorias? Porque no podemos quedarnos así como estamos. Necesitamos que hayan cambios, necesitamos tomar decisiones. El Espíritu Santo quiere guiarnos, pero no le estamos obedeciendo. El Espíritu Santo anhela que nosotros vivamos por Él. No basta lo que estoy haciendo o cómo estoy viviendo ahora. No basta. Hoy por hoy, el Señor me dice que estoy tibio. No estoy caliente. Y si sigo así y la gracia termina, Él me va a vomitar. Pero el Hijo de Dios no vino para eso. Él no dio su vida para que yo me pierda. Él dio su vida para que yo me salve. Pero para ello necesito hacer cambios en mi vida. Tomar decisiones y decidirme a vivir por Cristo. A dejar tantas cosas que ahora amo, pero que no me permiten entregarme totalmente a Jesús. ¿Estás decidido a caminar el camino a la victoria? ¿Estás decidido a dejar aquello que amas tanto por Cristo? Si es así, el Señor te fortalecerá, el Espíritu Santo te fortalecerá y caminarás con gozo ese camino y vas a sentir más amor por Cristo, una paz en ti y serás fuente de vida para vida y vendrán otros y te buscarán. Así es de que, hermanos, aferrémonos, permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.